Hoy te platicaré del narcolaboratorio asegurado en Culiacán. En medio de la discusión entre Estados Unidos, México y China sobre la fabricación, manufacturación y venta de fentanilo, la Secretaría de Marina anunció el aseguramiento de un narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa, en donde fueron encontrados 4,000 litros de precursores químicos. Este operativo corrió a cargo de marinos y policías estatales, mientras que el ejército envió a cientos de sus elementos para reforzar las tareas de seguridad en este municipio. En este video te platicaré del narcolaboratorio y de la discusión trinacional en torno al fentanilo. Bienvenidos al Caporal del 27 de mayo. Comenzamos. $4,000 litros de precursores químicos, 8 reactores y 8 condensadores fueron asegurados por la Marina en este narcolaboratorio. Las imágenes que acabas de ver son del narcolaboratorio asegurado por elementos de la Marina en el poblado de Corral Viejo, en Culiacán, Sinaloa. Este aseguramiento viene enmarcado en medio de varios acontecimientos relevantes relacionados con precursores químicos y con la participación de la Marina en el estado de Sinaloa. Uno de los temas clave tiene que ver precisamente con la presión del gobierno de Estados Unidos a México para frenar el tráfico de fentanilo hacia ese país, y que llevó a las autoridades mexicanas a extender la responsabilidad hacia China como la inicial exportadora de esta sustancia para justificar que México es solamente un lugar de paso. Esta consideración fue negada inicialmente por China, quien aseguró que allá no se produce fentanilo para la venta ilegal, pero apenas el pasado 5 de mayo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró tener pruebas que demuestran que de China sí sale fentanilo y para la venta ilegal, y advirtió que haría llegar esas pruebas a ese gobierno con la nueva petición de que vigile mejor lo que manda hacia nuestro país. Contestaron de que ellos no importaban, o mejor dicho, que no exportaban, y que fentanilo, que no tenían registros, y que si nosotros podíamos ayudarles, también en muy buenos términos, a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, en un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y, si es posible, que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos. La respuesta a la discusión sobre si México produce o no fentanilo y sobre si China es el único productor y México es solamente lugar de paso se centra en cuestiones técnicas. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fentanilo? Si hablamos del opioide sintético nos referimos a una cosa, si hablamos de la droga, la pastilla como tal, hablamos de otra cosa. Si hablamos del opioide, de esa sustancia activa, es imposible hacerla en laboratorios clandestinos como el asegurado en Culiacán, el que reportó la Marina apenas ayer.
Por eso es que se importa del extranjero, procesada casi al 100% para terminar ese proceso en territorio mexicano. Pero si hablamos de la droga en forma de pastilla, esa sí se hace en México. Es por eso que las autoridades mexicanas han negado que en México se fabrique fentanilo, pero sí han reconocido que se manufactura fentanilo. Lo que vas a ver a continuación es una explicación presentada por la misma Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 19 de abril sobre las diferencias entre crear y manufacturar el fentanilo. Es una explicación de 2 minutos bastante bien ilustrada y atención con el equipo que muestran porque se parece al equipo asegurado en el narcolaboratorio de Culiacán, dado a conocer ayer por la Secretaría de Marina. Finalmente, vamos a presentar un video en lo que es los laboratorios clandestinos, en qué constituye, cómo se conforman estos laboratorios clandestinos de metanfetaminas y cómo se integran estos centros de manufactura de pastillas de fentanilo. Adelante, por favor. Con base en los resultados obtenidos, se ha identificado que en México la delincuencia organizada ha implementado métodos variados para la producción de metanfetamina y la manufactura de pastillas de fentanilo. Para la elaboración de metanfetamina, instalan laboratorios clandestinos que generalmente se ubican en áreas rurales lejanas a la población, de difícil acceso, cercanas a fuentes de agua y ocultas entre la vegetación. En estos sitios se instalan reactores y condensadores rudimentarios fabricados artesanalmente, donde a altas temperaturas se sintetizan los precursores químicos como el ácido fenilacético, anhídrido acético y acetato de sodio para obtener la sustancia base de la metanfetamina, conocida como fenil-2-propanona o P2P. Esta sustancia posteriormente se mezcla con ácido fórmico para obtener metanfetamina, la cual después de hervirla forma cristales que deben ser refrigerados y finalmente se purifican con acetona y ácido clorhídrico para obtener metanfetamina pura. Por lo que se refiere a la manufactura de pastillas de fentanilo, se tiene evidencia de que las organizaciones delictivas adquieren los precursores químicos de la última etapa de esta droga, en virtud de la dificultad de producirse en un ambiente clandestino. Lo que ha originado que en México, durante la presente administración, se hayan encontrado 37 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde solamente se realiza la última fase del proceso de síntesis orgánica para la obtención de fentanilo. Estos lugares son instalaciones localizadas principalmente en áreas urbanas, con mesas, máquinas tableteadoras y recipientes para mezclar el precursor químico 4-anilino-N-fenetilpiperidina, conocido como ANPP, con un catalizador como el ácido clorhídrico. Proceso que no demanda de instalaciones o mano de obra especializada, obteniéndose el fentanilo, del cual únicamente les resta encapsularlo. Es todo, señor presidente. Cedo la palabra al doctor Gatell. Ayer, sobre la petición hecha por el presidente mexicano, China volvió a negar la acusación de que exporta fentanilo. Lo hizo, te voy a mostrar justo este comunicado, justificó que lo que exporta son, y cito textualmente, productos químicos generales. Y ha dicho que los responsables de que estos se introduzcan a los canales de fabricación de drogas son los países importadores, como por ejemplo México. Esta narrativa de los hechos se inserta perfectamente a la narrativa de la Sedena, que reconoció que de China llega el fentanilo en un punto previo para estar listo para su uso, su proceso final, y que es en México en donde el proceso de creación es terminado para finalmente hacer las pastillas. Tenemos así 3 perspectivas de 3 gobiernos que huyen de sus responsabilidades. Estados Unidos dice yo no hago drogas, a mí me las mandan, dejen de enviarme drogas. México dice yo no hago fentanilo, sí lo recibo, lo termino de hacer, lo manufacturo, lo empastillo, pero no lo fabrico de origen. Y China dice yo lo que hago son productos químicos, si el que lo compra lo convierte en droga y lo inserta al mercado ilegal es su problema. Y es en este contexto en el que ayer la Secretaría de Marina informó del desmantelamiento de un narcolaboratorio, de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado Corral Viejo en Culiacán, Sinaloa. El informe de la Marina no precisa la fecha del desmantelamiento, cuándo lo encontraron,
cuándo lo destruyeron, pero este informe lo dieron a conocer ayer y coincide con la respuesta del gobierno chino, en donde se deslinda el gobierno chino de la comercialización del fentanilo y traslada a México la responsabilidad de su manufactura e introducción al mercado ilegal. En su reporte, la Secretaría de Marina aseguró que este narcolaboratorio, y de hecho te lo muestro nuevamente en pantalla, presta atención a los objetos, las herramientas encontradas coinciden en las exhibidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que aquí fueron encontrados aproximadamente 4,000 litros de precursores químicos, 8 reactores, 8 condensadores, y justo como te decía, artefactos muy similares a los mostrados por el ejército en abril pasado, cuando explicó el proceso de manufactura del fentanilo, como lo viste justo en el video que te compartí hace unos minutos. Según informó la Marina, estos químicos y artefactos fueron destruidos en el mismo lugar del hallazgo, una vez que tuvo la autorización de autoridades ministeriales encargadas de la integración de la carpeta de investigación. Este operativo fue hecho por la Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y ha ocurrido también casi en paralelo con la llegada de refuerzos por parte del ejército. Apenas la semana pasada, el 19 de mayo, a esta ciudad llegaron 300 militares para fortalecer la estrategia de seguridad pública en el estado. Apenas ingresaron y dieron un recorrido por las calles principales de la ciudad para ser captados justo por los habitantes. De hecho, estas fotografías que estás viendo en pantalla corresponden precisamente a ese momento. Así están las cosas en Culiacán, así la discusión también entre 3 países sobre el fentanilo. ¿Qué opinas? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Que tengas un bonito fin de semana. Muchas gracias.